Hermanos, qué placer compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y esperamos que esté siendo de mucha bendición esta serie que estamos compartiendo de la fe basada en el libro de Daniel. Hace 15 días la pastora Mercedes nos habló de la fe y la cultura. Hace 8 días el pastor Nicolás nos habló de la valentía impulsada por la fe. Y hoy quiero que hablemos de la fe verdadera se refleja en integridad y fidelidad a Dios. Y está basada en Daniel capítulo 6. Para muchos cristianos es común pensar de que cuando se lleva mucho tiempo en la vida cristiana, entonces las pruebas van a ser más fáciles. También posiblemente pensarán de que cuando se ha vivido una vida de integridad y de fidelidad a Dios, es como si Dios estuviera entonces obligado a brindarnos tiempos de paz, de bienestar y de prosperidad. Pero si hay un personaje en la Biblia que contradice esta idea, ese es Daniel. Un hombre que permaneció fiel a Dios y vivió en integridad delante de Dios y delante de los hombres, pero que todo esto no lo hizo exento de que atravesara pruebas y dificultades. Daniel, un joven que a los 16 años fue llevado cautivo por Nabucodonosor al reino de Babilonia, un lugar diferente, donde había una cultura diferente, donde incluso creían en dioses diferentes al Dios verdadero en el cual creía Daniel. Aparte de esto, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, allí quisieron cambiarle su personalidad. Intentaron hacerlo cambiándole su nombre. Luego querían cambiarle su alimentación. También querían cambiarle su cultura. Incluso querían cambiarle su fe. Pero Daniel mostró integridad y fidelidad a Dios durante todo este tiempo. Y como si fuera poco, a la edad más o menos de 85 años, Dios permitió que Daniel fuera una vez más probado. Y Dios permitió entonces que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Pero lo interesante de Daniel es que vemos que aún en medio de todo esto que estaba atravesando, aún en medio de todas estas circunstancias difíciles y de este entorno y esta sociedad en la cual Daniel estaba viviendo, él pudo permanecer íntegro y fiel a Dios alrededor de 75 años, durante dos imperios, el imperio babilonio y el imperio medo-persa, y durante el reinado de 4 reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Hemos normalmente visto en esta historia el poder de Dios y es evidente, pero hoy quiero que miremos esta historia resaltando dos valores muy importantes que nos deja claro que existían permanentemente en la vida de Daniel, y son la integridad y la fidelidad. Durante esta reflexión vamos a tener muy claro estas dos palabras, integridad y fidelidad. Vamos a leer Daniel capítulo 6 versículos del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Recuerden, estamos viendo que la fe verdadera se manifiesta en una vida de integridad y de fidelidad a Dios. Y en estos primeros 5 versículos vemos claramente que Daniel vivía una vida de integridad. Daniel se destacaba por encima de los demás funcionarios del reino. Era un hombre inteligente, con muchas capacidades. Era un hombre también con muchas habilidades para la administración. Era un hombre recto y que generaba confianza. Y esto hizo entonces que los demás funcionarios le tuvieran envidia
y empezaron a verlo con envidia, y tanto así que planeaban hacerle daño y tratar de hacerle caer en algo que pudieran descubrir en su vida. Parece que se tomaron la tarea de inspeccionar y de conocer más de su vida, casi que de hacerle un seguimiento muy minucioso a lo que había sido su vida durante todo este tiempo, durante el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar y ahora durante el reinado de Darío. Pero nos cuenta estos versículos de que por mucho que inspeccionaron, ellos llegaron a una conclusión, y era que Daniel no tenía nada de qué acusarle. Es decir, había hecho todo recto. En conclusión, era un hombre íntegro delante de los demás y delante de Dios. Daniel no era un hombre solamente admirado. Daniel era un hombre que era íntegro delante de Dios. Hermanos, admiración es lo que los demás piensan de mí, pero integridad es lo que Dios sabe de mí. Pensando en esto, quiero que miremos unos puntos a reflexionar en esta primera parte. Estamos hablando de integridad. Hoy vivimos un cristianismo muy preocupado por la imagen, es decir, lo que mostramos a los demás. Nos preocupamos más por el concepto que otras personas tengan de nosotros que lo que Dios mismo piense y sabe de nosotros. Nos estamos acostumbrando a vivir un cristianismo de apariencias. Nos preocupamos mucho, como les decía, por lo que los demás vean que hacemos o que decimos, por lo que los demás piensen de nosotros. Es posible que durante esta pandemia estemos más preocupados por cuándo vamos a volver a la iglesia, por cuándo los demás van a ver que nos vamos a volver a congregar, que por realmente estar pendientes de hacer nuestro devocional diario, o posiblemente más preocupados también por regresar a la iglesia que por inspeccionar nuestro corazón y mirar en qué cosas tenemos que cambiar y qué mejorar. Pensando en la integridad y pensando en estos primeros 5 versículos de Daniel, ¿será que podemos exponernos ante los demás y ser inspeccionados así como Daniel lo fue? Creo que el cristiano que vive íntegramente solo podrá ser juzgado en su fe y en su devoción a Dios. Pero sigamos, versículos 6 al 9. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición o cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En estos versículos del 6 al 9, estos hombres, como no habían podido encontrar nada en la vida de Daniel, de lo cual podían juzgarle, entonces lo único que vieron como oportunidad para hacerle daño era a través de su fe y de su relación con Dios. También nos dicen estos textos de que era muy evidente para ellos ver cómo Daniel 3 veces al día oraba cada día al Dios Todopoderoso. Ellos, al parecer, ya venían haciendo un seguimiento a Daniel y veían que todos los días, sin importar las circunstancias, sin importar el clima, sin importar sea cual sea el momento, Daniel se paraba sus 3 veces al día para orar a Dios. Como les digo, estos hombres definitivamente pensaron que no había otra razón, ya que en todo lo que ellos investigaron, en el servicio de Daniel, en el reino de Darío, no había nada de qué acusarle. Pero vieron allí una oportunidad para hacerle daño, y era a partir de su relación constante con Dios. Y aquí nos lleva al segundo punto, y el segundo punto es fidelidad. Si bien la fe verdadera se expresa en integridad delante de los hombres y delante de Dios,
también la fe verdadera se expresa en fidelidad a Dios. Versículos 10 al 11, miren cómo dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué versículos tan especiales, unos versículos bastante claros y bastante retadores, ¿cierto? Daniel sabía lo que estaba pasando con él. Daniel sabía que había hombres que le estaban tratando de tender una trampa y que incluso el rey Darío había firmado ya un edicto presionado y instado por estos otros funcionarios que le tenían envidia a Daniel. Pero esto no era razón para que Daniel dejara de orar 3 veces al día, como fielmente lo hacía cada día. Daniel había podido orar en un lugar diferente, ¿cierto? O de pronto había podido hacerlo en secreto sin abrir la ventana. De pronto también Daniel había podido decir, no, bueno, como estoy en peligro, mejor dejemos de orar estos 30 días y así cuando ya pase el edicto, vuelvo y oro a Dios 3 veces al día. Pero no. Daniel, a pesar de todo y a pesar de lo que sabía él, porque él como funcionario del rey sabía claramente lo que le sucedía a aquellos que desobedecían una ley que el rey había establecido. Pero saben, Daniel no le tuvo temor. Daniel fue fiel aún en medio de estas circunstancias difíciles. Daniel mostró fidelidad a Dios aún en medio de la presión y aún en medio del peligro que sabía que enfrentaba. Sin duda, Daniel pudo haber dejado de orar, pero no lo hizo. Daniel pudo haberse escondido, Daniel pudo haber negado, Daniel pudo haber hecho cualquier otra cosa con tal de librarse del castigo que venía por desobedecer la ley de Darío. Pero saben, Daniel permaneció fiel. Esto es fidelidad. Esto es una verdadera fe manifestada en fidelidad. Vemos también que Daniel no buscaba a Dios solo en momentos cuando estaba en peligro o con dificultades. Tampoco nos dice el texto de que él oró más de lo que oraba antes porque estaba en peligro, ¿cierto que no? Dice que él oró 3 veces al día como lo hacía todos los días. Para Daniel, sin duda, la fidelidad hacia Dios se reflejaba en la constancia y la firmeza en sus decisiones. Pensando en estos versículos 10 y 11, hermanos, podemos hacernos algunas reflexiones. Y es que cuando somos fieles a Dios, existirán personas que procurarán hacernos daño, que procurarán que usted y yo dejemos de serle fiel a Dios, que harán todo lo posible por hacernos caer, porque ellos saben que si dejamos de serle fiel a Dios, entonces ellos también tendrán una oportunidad para justificar su pecado. Y esto le estaba pasando a Daniel también con los demás funcionarios del reino. Un cristiano fiel, mis hermanos, no esconde su fe, no negocia su fe y tampoco compromete su relación con Dios. Un cristiano fiel tiene una fe que es visible, que no la esconde, que no la camufla. Un cristiano fiel es aquel que continúa y permanece a pesar de todo. Es un cristiano que permanece firme en medio de cualquier circunstancia. No es fiel únicamente cuando todo sale bien. Y tampoco depende de Dios cuando de pronto está en peligro o necesidad. Sino que Él sea, cual sea la circunstancia, a favor o en contra, un cristiano que es fiel permanece y depende todos los días del Dios soberano y poderoso. El versículo 13, para que continuemos en este capítulo, miremos qué más nos enseña. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Cómo les parece? Vuelven estos funcionarios y le dicen al rey: Rey Darío, este hombre no ha respetado la ley que tú firmaste por 30 días. Y sabe, Rey Darío, él sigue haciendo lo que todos los días venía haciendo: orar y depender de Dios. Qué espectacular eso. Me parece maravilloso este versículo 13. Cómo nos muestra esa fidelidad de Daniel, y estos hombres tuvieron que reconocer de que no había nada que hiciera que Daniel dejara de ser fiel a su Dios, que dejara de buscar a Dios todos los días como lo hacía, 3 veces. Este versículo 13 es muy interesante. Para Daniel era más importante agradar a Dios que agradar al rey Darío. Para Daniel, cumplir la ley de Media y de Persia era entonces incumplir su fidelidad y la ley de Dios. Esta semana, hace como 15, 20 días, acá en Colombia sucedió algo muy interesante. De pronto no le han hecho mucha publicidad, yo la escuché como 2 veces o algo así, pero me pareció muy interesante, y fue que un juez de la República en la ciudad de Cartagena decidió no llevar a cabo un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y quiero leer apartes de la razón y del documento que en el cual él explicó por qué no había llevado a cabo este matrimonio entre personas del mismo sexo. Abro comillas: no puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales. Dice en su sentencia el juez Ramiro Flores Torres, quien manifiesta además: cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios Todopoderoso antes que al ser humano. Cierro comillas. Y eso mismo hizo Daniel. Daniel, cuando fue confrontado, cuando vio que había peligro y cuando vio entonces que su fe había sido o estaba siendo atacada, él decidió permanecer firme. Él decidió volver una vez más, un día más, a orar 3 veces, con la ventana abierta, sin importar lo que pasara. Él decidió permanecer fiel a Dios. Y eso es muy retador para usted y para mí, mi hermano. Es muy retador entender de que la fidelidad suya y mía hacia el Dios Todopoderoso no debe depender de las circunstancias ni del peligro que ella acarree, sino que usted y yo debemos de amar a Dios, no solamente ser íntegros, sino también amarle fielmente cada día de nuestra vida. La fidelidad y obediencia a Dios no se debe apoyar en lo legal, sino en lo justo. Para Daniel, obedecer lo legal era obedecer la ley de Darío. Pero Daniel tenía muy claro de que por encima de lo legal estaba lo justo, o sea, la ley de Dios. Y esa fue la que él decidió obedecer. Es así que toda ley que vaya en contravía de la ley de Dios, usted y yo debemos de oponernos a obedecerla. Ya vamos avanzando en este capítulo 6. En el versículo 14 al 24 sucedió lo que se esperaba. Que al Daniel desobedecer la ley del rey Darío, entonces tuvo que enfrentar las consecuencias. Y fue así. Fue echado entonces al foso de los leones, y Dios no lo evitó. Dios permitió que sucediera así. A un hombre íntegro y a un hombre fiel le sucedió que fuera echado en ese foso con los leones, que enfrentara esa prueba, esa dificultad, ese peligro. Pensemos por un momento eso. Quiero resaltar en estos versículos el versículo 16 y el versículo 20, que tienen una frase en común, y esa frase la dijo el rey Darío. El rey dijo en el versículo 16: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y luego en el versículo 20 dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Este rey, en estos versículos 16 y 20, dice una misma frase o expresa unas mismas palabras. Y eso nos debe de llevar también a mirar cuál era la intención o qué podemos aprender de esa frase, de esas palabras que el rey Darío le expresó en el versículo 16 y versículo 20 a Daniel. Lo primero que veo es que esta frase expresada por el rey Darío deja en evidencia que la integridad de Daniel era claro, era evidente, era notoria, no solamente para el rey Darío, sino también para todos los demás ciudadanos del reino, inclusive para los funcionarios que trabajaban con él. Y eso es integridad. También vemos en esta frase que Daniel servía de manera constante a su Dios, y eso es fidelidad. Lo dijo el rey Darío, a quien tú continuamente sirves. Y luego en el versículo 20 también lo dice, a quien tú continuamente sirves. Es decir, el servicio de Daniel para Dios no era ocasional, no era momentáneo, sino que era permanente. Y era un servicio que todos en el reino conocían. Era un servicio que todos en el reino sabían. Por eso las frases del versículo 16 y el versículo 20 lo dejan en evidencia. Para Darío era muy claro de que Daniel era un hombre íntegro porque servía al Dios y no lo hacía solo una vez o algunas veces, sino que lo hacía constantemente, como lo decía él, al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Saben, también algo muy interesante que quiero que pensemos en estos versículos. Cuando el rey Darío le dijo a Daniel en el versículo 16 de que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, Daniel se quedó callado. Daniel guardó silencio. ¿Por qué? Pensemos por qué. Y yo quiero decirles por qué. ¿Saben? Porque él sabía que Dios podía librarlo, pero también sabía que Dios podía no hacerlo. Él no dijo, sí, amén, rey, gloria a Dios, así sea. No, él guardó silencio porque descansó en el poder y la soberanía de Dios. Esa era la confianza en la cual él descansaba. No en que las cosas sucedieran como él quería que sucedieran, sino que sabía que había un Dios todopoderoso en el cual él creía que podía librarlo, pero que también podía no hacerlo. Y es algo que usted y yo también quiero que pensemos. Quiero que también reflexionemos en esa parte. También es interesante en estos versículos que no dice que el Dios tuyo del que tú continuamente hablas, ¿cierto? Al parecer las palabras no son tan importantes como los hechos, porque lo que marcó la diferencia era que el rey Darío decía aquel Dios, el Dios tuyo al que tú continuamente sirves. Así que las palabras también pueden tener de pronto un significado mucho menor cuando los hechos no las respaldan. Luego, ya en el versículo 14 y 15, 20 y 22, vemos un contraste muy claro entre lo que podía hacer el rey Darío para salvar a Daniel y lo que podía hacer Dios. Mientras Darío hizo todo lo posible por salvar a Daniel, Dios demostró que para él no hay nada imposible. He ahí ese gran contraste y ahí esa victoria del Dios Todopoderoso. La confianza de Daniel no descansa en lo que podía hacer el rey para librarlo, sino, como les decía, en la soberanía y el poder de Dios. Es fácil y común hoy día vender un evangelio sin pruebas, sin dificultades, sin sufrimientos. Un evangelio acompañado de bienestar y prosperidad. Por eso cuando vienen las pruebas a estas personas que fundamentan su fe en la prosperidad, en la comodidad, en un evangelio sin dificultades y sin vicisitudes, estas personas entonces comprometen su fe cuando tienen una dificultad. Estas personas entonces comprometen su integridad cuando ven que están enfrentando situaciones difíciles. Estas personas también pueden dejar de ser fieles a Dios cuando ven que
no hay una respuesta inmediata a lo que ellos necesitan. También algunos cristianos, si fundamentan esa fe en el Señor en algo tan superficial, también entonces pueden creer de que Dios no está con ellos en medio de la prueba, pero no es así. Vemos entonces en los versículos del 14 al 24 cómo Dios acompañó a Daniel allí en medio de la prueba. No le evitó la prueba, pero permaneció allí a su lado, protegiéndole, cuidándole, sustentándole para que pudiera superar esa prueba, pudiera salir victorioso. Dice la historia que no tuvo ningún rasguño, que no tuvo ninguna lesión, porque Dios estuvo guardándole y cuidándole en medio de la prueba. Y también nos muestran estos versículos de que Dios es el único que hace justicia, de que Dios conoce todas las cosas y Él lleva a juicio y Él es el único justo para tomar venganza, para tomar justicia. Es lo que vemos, lo que pasó con aquellos que estaban planeando hacerle daño a Daniel. Hermanos, si alguno pudiera haber cuestionado a Dios después de vivir íntegra y fielmente, hubiera sido Daniel, ¿cierto? Si alguien pudiera haber apoyado su confianza en el hombre más poderoso en ese momento de la tierra, era Daniel, amigo del rey Darío, el rey más poderoso del imperio en su momento. Pero creo que debemos aprender que nuestra confianza no debe estar puesta ni aún en el hombre más poderoso de esta tierra, sino solo en Dios, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sabe, en ese Dios soberano, en ese Dios maravilloso, en el Dios que es el Dios de imposibles. También entendamos muy claro y comprendamos muy seriamente esto, que vivir una vida de integridad y de fidelidad a Dios no es razón para que no atravesemos dificultades. No es razón para que usted y yo entonces no atravesemos pruebas. Entendamos que si Dios nos permite atravesar por pruebas, Él va a estar allí acompañándonos. Hermanos, en esta última parte vamos a mirar los versículos 25 al 27 y vamos a leerlos. Y dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Cierto que estas palabras parecen que fueran como del salmista, de David, pero no, ¿saben? Estas palabras de reconocimiento, de alabanza y de grandeza ante el Dios Todopoderoso fueron expresadas por un rey que no creía en Dios, por un rey que no temía a Dios, pero que por la vida de integridad y de fidelidad que Daniel había demostrado, este rey Darío tuvo que reconocer de que había un Dios más grande y más poderoso que él, con un reino mucho más grande y más duradero y más estable que el que él poseía. Eso es maravilloso. Es muy emocionante ver lo que impactó la vida de integridad y de fidelidad de Daniel en este tiempo, en el tiempo del rey Darío. Saben, este testimonio de Daniel no se quedó solamente allí durante el tiempo del reinado de Darío, sino que trascendió muchos años más adelante. Tanto así que se acuerdan de los magos de Oriente, los que fueron a ver al niño Jesús, al Mesías. Lo más posible era que estos magos de Oriente hubieran escuchado de la profecía de Daniel capítulo 9, donde habla del Mesías. Pero no solo eso, sino que también pudieron haber escuchado y haber conocido algo de la vida de un hombre que estuvo permanentemente viviendo en un reino diferente, en una tierra diferente, en unas condiciones diferentes a las que él quería vivir, pero que allí fue fiel, que allí fue íntegro, que allí creyó en un Dios todopoderoso, y que eso quedó marcado para toda la historia en este tiempo. Estos hombres
Estos magos de Oriente llevaron en sí el conocimiento y el testimonio de Daniel. Ya en el versículo 28 quiero que terminemos pensando en esto. Miren cómo dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Daniel no solamente había prosperado y no solamente había sido íntegro y fiel durante el reinado de Nabucodonosor o el de Belsasar, sino que aún, dice este versículo 28, que durante el reinado de Darío y más adelante, el reinado que continuaba era el reinado de Ciro. Y este hombre, Daniel, con su integridad, marcó historia, marcó la pauta. Deja claro que él no se tuvo que aliar con los demás funcionarios del reino para prosperar, para sobresalir. También este versículo nos muestra de que él no tuvo que ceder a las peticiones del rey Darío para poder llegar a ser lo que fue, o haber estado en la posición de autoridad y de privilegio en la que estuvo, para que pudiera haber llegado a ser reconocido y destacado en este reino. Nos muestra que era suficiente la gracia y el favor de Dios con la vida de Daniel para lograr permanecer con ese respeto y reconocimiento durante el servicio de estos 4 reyes. Hermanos, muchas veces se nos olvida que nuestra vida de integridad y de fidelidad a Dios puede ser más impactante y convincente que cualquier palabra o actividad que hagamos para que otros conozcan de Dios. En ocasiones pensamos que solo aliándonos con los demás, actuando como ellos y cediendo ante las presiones de esta sociedad, podemos lograr nuestros objetivos, podemos lograr nuestros sueños. Y estamos olvidando de que existe un Dios todopoderoso, un Dios que es capaz de colocarnos en lugares de privilegio, un Dios que sabe qué es lo que nosotros necesitamos, un Dios que es capaz de llevarnos a lugares inimaginables, solo para que allí usted y yo le demos la gloria y la alabanza a Él. Quiero terminar con esta aplicación. Quiero dejarles con unas preguntas para que se las lleven en su corazón, para que concluyamos todo este tema, para que todo lo que hemos hablado, de que una fe verdadera se manifiesta en integridad y en fidelidad, quiero que entonces la lleve a su corazón con esta aplicación. Solo podemos marcar la diferencia en esta sociedad si imitamos la integridad y la fidelidad de Daniel. Si hablamos de integridad, creo que si nos preocupamos seriamente en lo que Dios piensa y sabe de nosotros, podemos estar tranquilos en lo que los demás van a ver y decir de cómo somos en realidad. A lo largo de tu vida cristiana, mi hermano y hermana, ¿qué te interesa más? ¿O qué te ha interesado más? ¿Ser admirado por los demás o ser íntegro delante de Dios? Cuando vivimos una vida de integridad, solo podrán juzgarnos por nuestra fe y nuestra devoción a Dios. Y hablando de fidelidad, ¿cuál sería el límite de tu fidelidad a Dios? ¿Alguna necesidad? ¿Alguna persona importante para ti? ¿Esa colocaría el límite para que tú sigas siendo fiel a Dios? ¿Algún deseo personal? ¿El temer a perder algo valioso? ¿O tu fidelidad a Dios depende de las circunstancias que vives o que estás viviendo? Posiblemente el límite de tu fidelidad esté condicionado al favor que tanto esperas de Dios. ¿Será que es así? ¿Estás consciente de que aunque seas una persona íntegra y fiel a Dios, Él puede hacer que pases pruebas en tu vida? Y es posible incluso que hoy estés atravesando pruebas en tu vida y que no sean a causa de algún pecado. Y que inclusive no las entiendas, no sepas por qué las estás pasando. ¿Cómo crees que Dios utilizará esto en tu vida? En la vida de Daniel las pruebas fueron utilizadas para que el nombre de Dios quedara en alto, fuera glorificado y exaltado incluso por aquellos que no le conocían y que no le respetaban. Podríamos decir entonces como Daniel que nuestras pruebas también son una oportunidad para que los demás conozcan de ese Dios todopoderoso, para que los demás le glorifiquen, o por el contrario, nos desesperamos y provocamos
que con nuestra actitud otros no crean que hay un Dios que tiene todo el poder, que hay un Dios soberano. Pensemos en todo eso, hermanos. Y quiero despedirme con esto. Estamos retados a ser íntegros y fieles a Dios y también a dejar un legado para que otros le conozcan. Para que otros conozcan al Dios Todopoderoso, al que tú y yo continuamente debemos servir. Mis hermanos, Dios les bendiga.